Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Antes que se me olvide, lo primero que tengo que decirles es que en este Shabbat vamos a estar con el libro de Proverbios, el capítulo 5. Vamos a estar con el capítulo 5 de Proverbios, va a estar muy interesante. Vamos a deleitarnos en el maravilloso libro de Proverbios, Misley. Y luego en Shavuot, al día siguiente, del sábado al domingo, vamos a estar, si Elohim lo permite, iniciando una nueva lista de reproducción que va a ser Éxodo, Shemot, con lo cual vamos a ir alternando Shabbat por Shabbat el libro de Proverbios con el libro de Éxodo, Shemot, ¿verdad? Va a estar, pues, como siempre, interesante y deleitable para todos nosotros los que amamos la palabra de poder. Pero en el día de hoy quería ofrecerles una capsulita, un aperitivo más en esta víspera ya prácticamente de Shabbat, en estas horas previas, que va a versar sobre los contenciosos. Los contenciosos. ¿Quiénes son la gente contenciosa? Bueno, pues empezar diciendo que si entienden la contención por la apelación, por apelar a, si entienden que ser un contencioso es apelar a, pues Pablo sería un contencioso. De hecho, miren lo que le digo, si no supieran que es Pablo y vieran su conducta al día de hoy, traspolándolo, haciendo la extrapolación al día de hoy, pues a Pablo le llamarían un contencioso, porque estaba continuamente apelando a los poderes fácticos y públicos de su tiempo, con lo cual Pablo alegaba muchas veces hasta César. Pablo apela a César, es el enunciado de muchas de sus episodios, de sus andanzas, ¿verdad? Entonces, y luego aparte de que apelaba a César, perdón, Pablo lo que hacía era alegatos para que las quejilás, las congregaciones, abrieran los ojos. Estaba continuamente alegando. En ese sentido, sin duda, no tengo la menor duda de que los religiosos de este tiempo hubieran llamado, si no supieran quién es, hubieran llamado a Pablo un contencioso, seguro estoy. Entonces, en Gálatas 3.1, por ejemplo, está esta exhortación continua de Shaul, Pablo, que quería alegar a su público, a su auditorio, para que abriera los ojos. En ese sentido, Gálatas 3.1, por ejemplo, nos indica de esta manera, dice, oh Gálatas insensatos, esto ya si empiezas por ahí, al auditorio ya te llamarían contencioso, ¿verdad? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Yahshua HaMashiach fue ya claramente presentado como empalado o crucificado? Entonces, empieza diciéndoles insensatos. Bueno, si el Shaul de este tiempo, si llama insensatos a la generación de los predicadores actuales, pues ya sin duda el epíteto y la etiqueta de contencioso nos pondrían, como nos ponen, ¿verdad? Pero es que la grandeza de la escritura es sentirte representado en lo que está escrito, en los discípulos, en los profetas, ¿verdad? Sentirte representado, eso es lo más grande, ¿verdad? Y a todos estos que nos tomarían por contenciosos también se les identifica en la palabra de poder, porque nos calificarían de esa manera, contenciosos, ¿verdad? Filipenses 3:4 al 7. En Filipenses 3:4 al verso 7 nos indica de esta manera. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, por cuanto era descendiente de la tribu de Benjamín, que se cuenta como tribu de Judá. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, porque era fariseo de fariseos, se sabía todas las halajot, las obras de la ley, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, como mandaba el judaísmo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, fíjense, en cuanto a la ley, que no era ya Torah, porque eran halajot, mandamientos de hombres y costumbres, tradición moral. Dice, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la congregación, de la quejilá. Fíjense, en cuanto a la justicia que es por la ley,
irreprensible. Es decir, a la justicia que es por la ley, de hacer obras que la gente vea bien, ¿verdad? De cara al público, de cara a la galería, irreprensible, ¿verdad? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Mashiach, ¿verdad? Esto nos indica que aquí hubo una ruptura generacional de Shaul Pablo con su tiempo, con lo cual todos estos que dice que sucintamente encara en estos versos como los fariseos, como los perseguidores de la Quejilá, él era perseguidor, se apartó por supuesto de ahí, pero otros se quedaron persiguiendo a la Quejilá y se quedaron como fariseos, pues estos lo tildarían de contencioso, ¿verdad? Pero a él le da igual que lo tengan por contencioso porque le pasaba igual que a nosotros, que lo que nos llamen de contenciosos y lo que nos desprecien, lo estimamos por nada comparado, ¿verdad?, a nuestra ganancia en Mashiach, ¿verdad?, a lo que ganamos en Mashiach, que es nuestro regocijo. Entonces, en Santiago, vamos a 1 Corintios 15:34. 1 Corintios 15:34. También tenemos un verso expositivo que dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí, fíjense, aquí montaría un tinglado de contenciosidad, ¿verdad?, dentro de una congregación. Imagínense que llegara con este cuento a una congregación o a un grupo, o hiciera referencia a un canal de YouTube y le dijera: velad debidamente y no pequéis, porque algunos de entre vosotros, porque es claro que se refiere a gente que estaba ministrando Torah, no conocen a Elohim, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, comerciáis con la palabra de poder, pero no conocéis a Elohim, para vergüenza vuestra lo digo. Un contencioso, etiquetado como un contencioso donde quiera que fuera al día de hoy, Shaul Pablo, si no supieran que es Shaul Pablo, ¿verdad? Entonces, en Santiago 3:4 vamos a comparar versiones. En Santiago 3:4, porque Santiago es uno de mis libros favoritos de toda la Biblia. Isaías y Santiago son de mis favoritos. Y en Santiago 3:4 dice: mirad también las naves, esto es, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere, haciendo una analogía con la lengua, ¿verdad?, como dicen los versos más abajo y explican en todo este capítulo 3 de Santiago. Y vamos a ver otra versión de ese Santiago 3:4. Vamos a compararlo con otra versión. Por ejemplo, la palabra de Dios para todos, que dice: con un pequeño timón los pilotos obligan a grandes barcos a ir donde ellos quieren, ¿verdad?, aún en medio de fuertes vientos. Pues igual es la lengua. Entonces, los que se debería andar con cuidado, primero, pues somos los que ministramos la palabra poder, ¿verdad?, la palabra de poder. Pero segundo, deberían andarse con cuidado todos aquellos que tachan de contenciosos y nos ponen como si siempre estuviéramos alegando a aquellos que les declaramos las verdades de Elohim, ¿verdad? Esos tendrían que andarse con cuidado, porque se pueden torcer por medio de ese timón mal utilizado que es la lengua, ¿verdad? Con lo cual pueden forzarse a un naufragio a ellos mismos, ¿verdad? Entonces, la contención, esto es el malentendido mayor que hay. La contención no es alegar o discutir, eso no es contención.
La contención, repito, no es alegar o discutir. En Gálatas 2:11-14, en Gálatas 2:11-14, nos dice así. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, hacía que jugaba a los dos bandos, ¿verdad? Con los judíos era judío, con los gentiles era gentil, en detrimento de los... Con los judíos era judío en detrimento de los gentiles, o sea, dejando mal parado a los gentiles y dejándolos como ignorantes. Dice, porque tenía miedo a los de la circuncisión, a los judíos, y en su simulación, era una simulación, un teatrillo que hacía Pedro, y tuvo que encararlo. Con lo cual, pero ese encarar a Pedro de Pablo no fue una contención, porque repito que la contención no es alegar o discutir. Esto no fue nada contencioso. Ahora vamos a ver lo que es ser contencioso. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de la buena nueva, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, entonces aquí vemos que esto no es una contención. ¿Por qué? Porque lo contencioso no es alegar o discutir. La contención, aquí está el meollo del mensaje, la contención es guardar odio sin decirle nada al que estás odiando. Eso es contención. Lo repito. La contención es guardar odio, almacenar odio en tu corazón sin decirle nada al que estás odiando o aborreciendo. El ejemplo claro, el ejemplo más clarificativo de esto es Génesis 4:8, que tenemos el clásico, ¿verdad? Entre los hermanos, que es Caín y Abel. Génesis 4:8, que dice, y habló Caín a su hermano Abel y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, y Yahweh dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, en este Génesis 4:8 vemos que lo mata Caín a Abel en el campo que es el clero. Ojo, porque ahí es donde está el asunto de los verdaderos contenciosos. Los verdaderos contenciosos te matan en el campo, esto es, en el clero, dentro del sistema religioso. Y esa contención no es alegar o discutir, sino que te guardan odio sin decírtelo. Velan armas, almacenan odio sin decírtelo nunca, sin ir de cara, sin ir de frente, sin ir con sinceridad, ¿verdad? Esos son los Caínes, esos son los Caínes. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, al clero, ¿verdad? Allí en la iglesia te voy a ajustar cuentas. Dirían según qué tipo de hermanos, que en verdad sí son contenciosos, pero no porque discutan o dejen de discutir, sino porque tienen un odio contra ti y nunca te lo declaran, ¿verdad? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, hoy la Biblia, para estos que te quieren matar en el campo, que te incitan a matarte en el clero, en la reunión, en la congregación, en lo religioso, ¿verdad? Dentro de un tránsito de Biblia, pues hoy esos Caínes es lo mismo, te meten con el peñasco, solo que el peñasco al día de hoy es la Biblia. Con el peñasco le dicen a Elohim, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Venga, vamos a salir al clero, vamos a salir al campo, que allí te voy a ajustar las cuentas, porque te he tenido odio y nunca te lo he dicho. Y en el momento que lo sepas, de que te tengo odio, es cuando ya te veas con el peñusco estampado en la cabeza, ¿verdad? Y hoy, ¿con qué lanzan ese peñusco? Con la Biblia, con lo cual el pecado es mayor. Esos son los verdaderos contenciosos. Así que, si lo han entendido, por supuesto que se han gozado. Shalom a todos, gracias por los me gusta, gracias por seguir el caudal y gracias por tomar en cuenta la palabra de Elohim que pone en sus siervos. Shalom, shalom, no se olviden, Shabbat y Shavuot son nuestras dos citas posteriores. Gócense.
y bueno, y cuando lleguemos al Shabbat, pues nos gozaremos y de momento, pues, buen día para todos. Shalom, shalom.